Piali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatej ipan tonali matlactli wan ome cosca cuautli. Hoy, desde el mediodía, estamos en el tonali 12 Sopilote Rey, una coordenada del rumbo del sur del Huistlampa, el favorito de Huichilopostli, y bueno, el color es el amarillo. Venimos del rumbo del poniente y vamos hacia el sur. Venimos del color negro del Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, al rumbo del color amarillo, el de las espinas. Hoy me he puesto esta blusa maravillosa que hicieran unas mujeres allá en Chiapas y que trajera con mucho cariño a estas tierras veracruzanas Maricruz, la amiga de mi mamá, a quien le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento por hacernos llegar estas prendas tan maravillosas. Y he estado pensando en las mujeres y en el divino femenino que nos habita tanto a hombres y mujeres, ¿cierto? Bueno, pues les hablé ayer de la señora Citlalinicue porque ella trae unas garras de águila y además la vemos representada con, les decía yo, con un yelmo de águila. Bueno, pero hoy quiero hablar de otra divinidad femenina que trae las garras o sea, sus extremidades son ocelotadas y trae unas alas oscuras con unos círculos, dicen por ahí, unos espejos y unos pedernales y tiene la forma de una mariposa. Imagínensela, una mariposa con extremidades de jaguar, de ocelote. Bueno, esta señora Itzpapalot, que se hace presente hoy, es guerrera. Ella tiene una fuerza para renacer de las cenizas, de ese fuego alquímico que es Xutecutli y que lo tenemos hoy como regente de la trecena. En el numeral 12 tenemos a Tlahuizcalpantecuhtli, que es el señor del alba, viene acompañando a esta señora Itzpapalot. Tlahuizcalpantecuhtli también está como corregente de la trecena, así que lo tenemos muy potenciado. Con él viene el Quetzaltótotl, el Quetzal, que le brinda unas plumas de belleza y de preciosidad a la hermosa Itzpapalot, que es una advocación de la gran Tonacacihuatl. Itzpapalot viene acompañando a Coscacuautli, que es el sopilote rey. Por ahí leía yo que los Tonalpoque, los hombres de conocimiento que leían la cuenta que nos heredara Quetzalcóatl, la cuenta Tonalpohualli, que la vemos también representada aquí en las trecenas. Bueno, pues este Tonalpoque narra que cuando un ser nacía en un signo Coscacuautli, pues se le pronosticaba una larga vida y además que sería un ser de conocimiento. Bueno, pues hoy yo les quiero platicar que también tengo una amiga que se llama Malena y ella se hizo abuela el día de hoy. Su nietecita, fue una niña, nació a eso de las 4 de la tarde y entonces me escribió muy contenta y me dijo qué significa que ella haya nacido hoy a las 4 de la tarde. Entonces yo me puse a pensar en este tonali y me acordé, fíjense qué tonalicidencia, porque esta amiga se llama Malena y bueno, tengo otra amiga que se llama Magdalena y ella es precisamente Matlacli Huan Ome Coscacuautli, 12 Sopilote Rey. Hoy es su tonalversario y también le mando un fuerte abrazo. Bueno, pues pensando en esta amiguita que hace tiempo le escribí su tonali y me platicó que ella viene de un linaje en donde las mujeres son fuertes y guerreras. Entonces me recordó que esas mujeres, ella dice, me platicó en esa ocasión que su abuela la cargaba así acá a cuestas y con ella subía, ¿no? La montaña y no se cansaba y que además tienen mucha energía. Y ella es una mujer medicina también porque le gustan las plantas y también teje. Bueno, es una señora maravillosa, Magdalena Matlaclihuan
Omecoscacuautli. Entonces yo pensando en ella, en mi otra amiga que se hizo abuela, en esta pequeñita que nació, escribí estas palabras, porque además, ¿saben qué? El señor de la noche que nos acompaña, este Peyoloctli. Entonces lo primero que pensé fue, el corazón de la montaña, el guardián de ese monte sagrado, está resguardando a quién hoy, a la señora Itzpapalot. Una mariposa está dentro de la montaña. Y eso lo llevé a un significado de nosotras, las mujeres, y es cuando decimos siento mariposas en el estómago. Cuando estamos gestando, igual un ser maravilloso se mueve dentro de nuestro vientre, como si fuera una mariposa que está ahí revoloteando. A veces en el corazón nos pulsa la mariposa de fuego porque hoy está Xutecutli presente y además Itzpapalot viene cargada de tepamec, tiene tecpat en las alas, o sea, tiene un fulgor también divino y nuestros pensamientos. Por ahí escuchaba yo, hay un libro que escribe Nazaret Castellanos y le llama El puente de las mariposas y habla como las neuronas son como mariposas también y nuestro pensamiento es así, siempre lo he dicho, en esta cosmovisión no acepta limitaciones, es como el vuelo de la mariposa, pero antes tiene que gestarse ese gusanito en una crisálida para después brotar y emprender el vuelo. Bueno, pues con todas estas ideas, aquí el texto. Para esta amiga que hoy recibió a su nieta, para esta nieta y para esta otra amiga mía, Magdalena. Dice así, eres alma que despiertas en la cuenta, Matlactli Juan Ome Coscacuautli es tu tonali. Eres una criatura amasada de luz y de noche, de la pluma más tierna y de la piedra más fiera. Llevas en la frente el resplandor de 12 albas, la promesa del Señor de Laura, de Tlahuizcalpantecutli, que te baña el rostro con su claridad primera. Eres la belleza que no se dice, sino que se siente como el vuelo suspendido del Quetzaltótotl, ese pájaro de esmeralda y viento que es tu aliento y tu canto. Tu palabra es la definición de las cosas, tu mano la que traza con la sensibilidad del primer rocío. Pero no eres solo luz, mi niña hermosa, no eres solo mañana, mujer preciosa. En tus entrañas anida la madre guerrera y amada, Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, la que no fue creada porque siempre ha sido. Ella te da la serenidad del sopilote rey, del Coscacuautli, esa ave sabia que planea en la altura y desciende para limpiar el mundo, para enseñarte con su paciencia sagrada que la vida se amamanta de la muerte. Te pintaron con su ceniza para que no olvides que la muerte es la que nutre, la que regenera, la que hace sitio para la nueva flor. No temas su garra de jaguar ni su filo de piedra. Ella, Itzpapalot, es la fuerza de las abuelas, el valor guerrero que renace del fuego. Murió flechada y quemada, sí, pero de su hoguera se levantó para ser patrona de los tuyos, para darte la osadía de mirar de frente al sacrificio y encontrar en la vida la belleza. Es ella la que mora en la cueva, la que te enseña a renacer. Y cuando el sol se duerme y el mundo calla, escuchas en tu pecho el latido de la tierra. Este Peyoloctli, el corazón de la montaña, tu señor de la noche. Su piel de ocelote es el cielo estrellado que te cubre. Su voz es el eco que retumba en tu soledad y te recuerda que no estás sola. Es el guardián de tu cueva interior, el jaguar que vigila tus sueños y te presta su fuerza silenciosa. Danzas, pues, en el ritmo armonioso de Xutecutli, el fuego que todo lo une. Eres el canto que nace del silencio, la flor que brota de la ceniza, el corazón de la montaña que sueña con el lucero del alba. Eres la promesa y la memoria, la vida que se alimenta de la muerte para volver a ser esplendorosa, la vida misma. Y como me encanta la parte versada, va esta. Tú, mariposa de obsidiana ardiente, tú, Magdalena, Malenita, nacida de
no de vientre, sino del crujir del pedernal. Eres la caricia del filo y la promesa del fuego. Despliegas tus alas de noche y son un relámpago, y con ese mismo manto de portento te vuelves invisible. Un soplo, un silencio que nos deja temblando, adivinando tu presencia. Oh, madre de garras ocelotadas, querida Itzpapalot, que llevas en pies y manos el corazón de la montaña. Tu pecho es la brasa, tu aliento es poder y es fuego. Guerrera que escoltas al sol en su caída, regresa a tu morada donde las piedras gimen, allá donde la obsidiana se amamanta del silencio, a las entrañas frías de tu casa, allá en el Mictlán con tu amiga Mictecacihuatl. Y allí, de esa caracola de hueso que guarda Mictantecuhtli, nacerá un viento que es el polvo y es navaja, un viento helado que arremolina la arena con tu ceniza y en su danza cíclica levanta no mariposas, sino jirones de luz, lepidópteros de brasa viva. En su aliento, la señora Itzpapalot, que todo lo barre y lo purifica, para que en el silencio más hondo, en la más absoluta noche, pueda nacer temblando un nuevo sol. Y nuestro conjuro es el siguiente: hoy no soy un nombre, sino un destino. Hoy yo mismo soy Matlacli Huan Ome Coscacuautli. En mí habita la osadía de obsidiana de Itzpapalot. En mi pecho late el ímpetu de Tepeyoloctli, el corazón que es guardián de la montaña sagrada. Soy la que se da caza a sí misma en la maleza del alma. Soy la que no obedece a las jaulas del tiempo antiguo. Soy la que quiebra la herencia de los miedos para sembrar una voluntad nueva. Por eso hoy entrego mi ofrenda a Coscacuautli, ave sabia. Le doy a devorar mis temores y mis dudas. Le entrego esta carne vieja que ya no me nombra, este peso muerto que me ataba a la tierra, para que de mis huesos limpios y pulidos por su pico renazca la fuerza fulgurante de mi verdadera estirpe. Un placer compartir. Un abrazo a todas mis amigas que se asumen hoy con la fuerza de Itzpapalot. Karen, espero que te haya gustado esta composición, a ti también. Y bueno, pues si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y recuerden que este divino femenino no solo habita a las mujeres, sino también a todos los varones que se gestaron en un vientre sagrado, igual que el de la misma diosa Itzpapalot, la misma diosa Tonacacihuatl, y bueno, todas las que de ella derivan. Bueno, pues ya no me resta más que decirles que nos vemos en el Mictlán, allá nos tomamos un mezcalito y Timotasquemostla.